when we think about history or teach it, Entonces, cuando pensamos acerca de la historia o de enseñar historia or any subject besides, o cualquier otra materia, we have to know what the foundation of that subject is. necesitamos saber cuál es el fundamento de esta materia. You build a subject on its foundations. Ustedes construyen una materia en sus fundamentos. Now, the scripture uses the word rudiments. Entonces la Biblia habla de rudimentos. There's the rudiments of God and the rudiments of the world. Entonces están los rudimentos de Dios y los rudimentos del mundo. Rudiments means the first things to learn. Y rudimento significa la primera cosa para aprender, So, or the first principles. o los primeros principios. In the teaching of history or understanding of history, En- there are 4 ideas in the foundation. Entonces, cuando hablamos de aprender o de enseñar historia, hay 4 ideas en su fundamento. And we want to identify them and make history easy to understand. Entonces, queremos identificarlas y hacer que la enseñanza sea fácil de entender. So there are 4 ideas at the bottom of history. Entonces, tenemos 4 ideas en la base de la historia. And the first idea of history comes from the dictionary. Y la primera idea viene del diccionario. I recommend to you the 1828 dictionary by Noah Webster. Entonces, yo les recomiendo a ustedes el diccionario de 1828 de Noah Webster. It's the first biblical dictionary. Es el primer diccionario bíblico. It does not simply give definitions to Bible terms, No es simplemente que dé definición de términos bíblicos, but it tells you how all words are used. pero te dice cómo son usadas todas las palabras. And you will notice in any dictionary the definitions are numbered. Entonces ustedes van a notar en otras definiciones de otros diccionarios cómo las definiciones vienen por números. And they're numbered according to how the people in the days, in the current times, are using these words. Y estos números son dependiendo de cómo la gente hoy en día usa esas definiciones. When the general population stops using the word, Entonces cuando la gente en popular deja de usar una palabra, that is, the idea is out of their mind, cuando la idea ya salió de su mente, no longer remembered, cuando ya no es más recordada and no longer used by the people, y cuando ya no es usada por las personas, then that word becomes obsolete. entonces esta palabra se convierte en obsoleta And it will disappear from the current dictionaries. y entonces desaparecerá de los diccionarios. So when you look at the 1828, Entonces cuando ustedes miran a este de 1828, you will find in the definitions of words ustedes van a ver que en las definiciones de las palabras, how these words are used in scripture. cómo estas palabras son usadas en las escrituras. And sometimes these scriptural definitions are close to the top. Y entonces algunas veces las definiciones que vienen de las escrituras son las que van a encontrar de primera. Sometimes the 3rd, 4th, and 5th definitions are from scripture. Algunas veces la segunda, tercera o cuarta definición son las que vienen de las escrituras. Over the years, A lo largo de los años, the biblical definitions of words are disappeared from the dictionary. las definiciones bíblicas de las palabras están desapareciendo de los diccionarios. That tells you the people are no longer reading the Bible, using the Bible, and using terms from the Bible. Entonces, esto nos está diciendo que las personas ya no están usando las definiciones bíblicas y que ya no las están aprendiendo. It shows that the Bible is disappearing from the minds of the people. Entonces, esto muestra cómo la Biblia está desapareciendo de la mente de las personas. And so I do not recommend modern dictionaries Entonces, yo no recomiendo diccionarios modernos to understand history. para entender historia. And 1828, El de 1828, Noah Webster, when he was about 50 years old, cuando Noah Webster tenía 50 años, began to study 26 languages él empezó a estudiar 26 idiomas in order to give accurate definitions of the words used in the United States. para poder tener unas definiciones más acertadas en las palabras que se usaban en los Estados Unidos. He wanted to unite all the American people into one language, Él quería que todos los estadounidenses fueran unidos en solo un idioma, American English. el idioma
americano, not British English. un inglés americano y no británico. And when we open this dictionary up, Y cuando abrimos este diccionario, you will see Bible words being defined van a ver cómo se definen palabras bíblicas, because the people were reading the scriptures. porque las personas estaban leyendo las escrituras. They were studying the scriptures Ellos estaban estudiando las escrituras and using them in their language, y las estaban usando en su in lenguaje, their speech, en sus palabras, in their literature. en su literatura. If we are truly to understand the Declaration of Independence Si realmente vamos a entender la Declaración de Independencia and everything before the Declaration of y Independence todo lo que va detrás de la Declaración de Independencia through 1828, hasta 1828, after the Constitution was written, después de que la Constitución fue you escrita, must use 1828 dictionary entonces ustedes deben usar el diccionario de to 1828 understand the terms, the language, para que entonces puedan entender los términos y el lenguaje. and they are biblical language. Y es un lenguaje bíblico. Everything after 1840, Entonces, todo después de 1840 you'll see these words disappear. van a ver cómo estas palabras desaparecen. That's very significant to note. Y eso es algo bien significativo para saber. It seems as if God preserved this dictionary Pareciera como si Dios hubiera preservado este diccionario before America forgot God. antes de que América olvidara a Dios. I expressed yesterday that America was true to its principles through 1830. Entonces ayer yo les decía cómo América fue fiel a sus principios hasta 1830. This is 1828. Y este diccionario es de The 1828. first generation of Americans were disappearing, Entonces la primera generación de americanos estaba desapareciendo. but God kept the language. Pero Dios guardó el idioma. So this is why this is an important resource Esta entonces es una fuente muy importante of the language of liberty. sobre el lenguaje de la libertad. And so I go to the 1828 to know the original definition of history. Entonces yo voy al diccionario de 1828 para conocer el verdadero significado y origen de la palabra historia. And when I study the definition, Y cuando yo estudio la definición, because I went to the dictionary to ask, what am I studying when I study history? porque entonces yo voy al diccionario para saber qué estoy estudiando cuando hablo de historia. When you want to teach a subject, first go to a credible, resourceful dictionary. Cuando tú vas a hablar de una materia, primero tienes que ir a un diccionario que sea confiable. And it will tell you what you're supposed to teach. Y entonces esta definición es lo que te dirá qué debes enseñar. You look up language, Entonces miras el lenguaje, look up arithmetic, aritmética, algebra. álgebra. It will give you the content. Y entonces esto te va a dar el contenido. Then you begin to reason from the content. Y entonces empiezas a razonar a partir del contenido. And so I reason from the dictionary that history basically is about nations. Entonces, de esta definición del diccionario, yo pude razonar que básicamente esto representa primero a las naciones, The nations of the world las naciones del mundo and the events of the world. y los eventos del mundo. And we begin first with the study of our own country Y primero, de nuevo, iniciamos con el historia de nuestro and propio study país, the events in your own nation. estudiar los eventos de nuestra propia nación. And there is a method that I have used to make this easier for teachers and students. Entonces hay un método que yo he utilizado para hacer esto aún más sencillo para maestros y estudiantes. And that will come later in the week. Y eso lo veremos un poco más adelante. So it simplifies this for me. Entonces, simplificando esto, If I'm going to teach world history, history of the world, si yo voy a enseñar historia del mundo, what are the key main events in all of the history of the world? ¿cuáles son los eventos claves de toda la historia del mundo? And that's what I teach. Y eso es entonces lo que enseño. Not all the small things, No las cosas pequeñas, although they are important, aunque son but importantes, because of time pero por cuestiones de tiempo and practicality y por ser prácticos and the fact that this is the beginning of many children in history, y por el hecho de que ese va a ser el inicio para muchos niños en cuanto al tema de historia, I just choose the larger events. entonces por esto elijo los eventos más significativos. When you teach Colombian history, Cuando tú vas a enseñar la historia de Colombia, do the same. haz lo mismo. For the younger children,
Para los niños más pequeños, you just select fewer events. entonces tú eliges unos pocos eventos, For as they mature year after year, para que así como van madurando año tras año, you add events tú añades más eventos through time. Okay. a lo But largo, you al take paso them- del You tiempo. take them from the beginning to the present. Entonces tú los llevas desde el principio hasta nuestro presente. Now I'm discussing the history of the whole world here. Entonces yo estoy aquí hablando de la historia del mundo entero. Now it also tells me in the definition of history that it is a story. Entonces en la definición de historia me dice pues ¿qué es eso? Una historia. It's a narration. Es una narración. Somebody is telling a story. Alguien está contando una historia. And the story is not written by man Y esta historia no fue escrita por el hombre, because he is in the story porque él está en la historia. in a sense. So no one knows the end of the story Ninguno de nosotros conoce el final de esta historia, except the writer of the story. solamente quien escribió la historia. It's like a script writer. Es como un guionista. Some actors don't know how the movie ends, Algunos actores no conocen cómo termina la but the película, director and the writer does. pero el director y el guionista sí. And so they have to trust in the interpretation of the producer and the writer. Entonces ellos deben de confiar en la interpretación del productor y el escritor. So I simply step back. Entonces simplemente Every yo me story detengo has a beginning, y veo que cada historia tiene un comienzo and every story has a conclusion, y cada historia tiene una or conclusión has an idea, a significant idea behind it. y tiene una idea significativa detrás de ella. A story is moving in a certain direction. Una historia siempre se está moviendo en una dirección. It has a high point, Tiene un punto alto and then everything comes down from the high point. y luego todo desde allí desemboca. So I thought about history being God's story, Entonces vemos la historia como Dios, la historia de Dios, and He is in the beginning of the story. y Él está en el comienzo de la He historia. is telling the story. Él es quien cuenta la In historia. the beginning, God, En el principio, Dios, not man. no el hombre. It is not something man makes up, No es algo que el hombre puede inventar. and that's what humanism would tell you. Y esto es precisamente lo que el humanismo te va a That decir. history are just simply stories that men make up to tell themselves and others, to explain things. Que la historia simplemente es historias que le suceden a los hombres para explicar cosas. But in Revelations 1:8, Pero en Apocalipsis 1:8, which is the last book of Revelation in the Bible, que es el último libro de revelación en la Biblia, God gives us the conclusion of the whole story. Dios nos da la conclusión de toda la historia. That the story is about Jesus Christ. Que la historia es acerca de Jesucristo. He is the main character. Él es el personaje principal. From beginning to end, Jesus Christ is the main character. Desde el principio hasta el fin, Jesucristo es el personaje principal. And he's the one that appears in the history of the world. Y Él es quien aparece en la historia del mundo, Coming down from heaven, viniendo desde el cielo, entering history. entrando en la historia. And historians have noted that he is the central character, the focal point of history. Y aún los historiadores han reconocido que Él es el centro de la historia, el punto focal. Those of you who are in art Los que están involucrados en arte, and you study art, cuando tú estudias you arte, study the paintings and the works of master artists. cuando tú estudias pinturas y obras de maestros del arte, And when I did art history, y cuando yo tomé historia del arte, I was taught to look for the focal point. a mí se me enseñó que debía buscar el punto focal. Where do the lines of the drawings bring your eye to? ¿A dónde te llevan las líneas del dibujo? Where does the light come to in the story En la historia, ¿a dónde llega la luz? or in the painting? O en este caso en la pintura. And sometimes it turns you this way and upward, Entonces en algunas ocasiones te lleva hasta este punto or something way in the back. o a algo lejos en la parte de It's atrás. the skill of the artist in all the articles or objects in the work. There's one focal point. Entonces esto es el trabajo del artista, cómo To- tienes un punto focal en todos los objetos de la To pintura, bring our attention to it. a donde llevamos nuestra atención. And the focal point of history Y el punto focal de la historia is to bring our attention to Jesus Christ. es llevar nuestra atención a Jesucristo.
because he changes history. porque Él cambió la historia. If I could summarize how to describe everything before Jesus Christ Si yo pudiera describir todo antes de Jesucristo in the world, en el mundo, I would say it was degeneration. yo diría que estaba descendiendo, degenerándose. And from the time of Jesus Christ's birth, Y desde el nacimiento de Jesús there is rebirth, regeneration. está regenerándose. Because of Jesus, the earth went from degeneration to regeneration. Por Jesús, el mundo vino de una degeneración a una regeneración. And this is a process of improvement and gain, Y esto es un proceso de mejorar y de alcanzar, not because of man's ability, no por las habilidades del hombre, not because man controls his destiny, no porque el hombre sea quien controle su destino, because of Christianity, sino por el cristianismo, because of Christ's power sino por el poder de Cristo, to bring life out of death. el poder para traer vida de la muerte. And so that's why we have things in order, Y entonces por esto tenemos cosas en orden, to show the importance of Jesus coming into history, para mostrar la importancia de Dios, de Jesús viniendo a la historia, to bring real change, para traer un cambio verdadero, God's way of changing, la manera de Dios de cambio, from the internal to the external. que es interno a lo externo. And up to now, it's been 6,000 years. Y hasta ahora han sido 6,000 años. And there may be more, there may be 6,000 more years. Y puede que vengan 6,000 más. No one knows. Nadie lo sabe. But this process is gradual Pero este proceso es gradual because it's individual by individual. porque es individuo a individuo. This is a miracle Esto es un milagro. to bring the world from out of darkness into light. Traer el mundo de la oscuridad a la And luz. Jesus was that light. Y Jesús fue esa luz. So whether we study the history of one nation or any nation, Entonces, sea que estudiemos la historia de esta nación o otra nación, the light of Jesus, la luz de Jesús, the light of God's word, la luz de la palabra de Dios, has power to change tiene poder para cambiar people and nations. a las personas y a las naciones. So this story, now God is the historian. Entonces, Dios es el I historiador. want you to think about that every day we turn a new page in the story. Entonces quiero que lo pienses como que cada día avanzamos y pasamos una hoja de la God historia. is revealing more Dios nos está revelando más of himself, de sí mismo, more about Jesus. más de Jesús. It's like unfolding his parchment. Entonces es como que lo está desenvolviendo. We remember the Old Testament, the scholars rolled their parchment and wrote. Entonces ustedes recuerdan cómo en el Antiguo Testamento ellos tenían sus pergaminos y los desenvolvían y escribían. And when the huge roll is closed, Y cuando este gran rollo se cierra, as you unroll it, that's where you start at the beginning and keep unrolling it until you finish. entonces cuando tú lo empiezas a desenvolver, estás iniciando desde el principio y lo lees hasta que terminas. So when we study history, we look forward to what God will be doing next. Entonces, cuando estudiamos la historia, tenemos que ver qué es lo que Dios hará después. It is upward, not downward. Entonces, es algo que sube y avanza, no que declina. From Adam to Jesus Christ, it was down, down, down. Entonces, desde Adán hasta Jesucristo era algo que bajaba y bajaba y bajaba. Humanism teaches differently. El humanismo nos enseña That diferente. man is rising higher and higher and higher on his own. Que el hombre por sí mismo ha estado creciendo y creciendo y creciendo. And they pervert and deceive through changing true history. Y entonces ellos lo que hacen es que pervierten y cambian la verdadera historia. And now they're just simply teaching social studies. Y entonces ahorita solamente están enseñando estudios sociales. And changing society now becomes a science Y entonces ahorita el cambio de la sociedad se ha convertido en una ciencia through human intelligence. a través de los humanos inteligentes. Do not fall into that train of thinking. Entonces no se dejen llevar por este tren del pensamiento. And we are tempted to do that. Y a veces tendemos a hacer esto. People will argue that things are getting worse, not better. Las personas tienden a pensar que las cosas están poniéndose peor y no mejor. Now sin will not change. Entonces el pecado no va a cambiar. And sin will get more aggressive. Y aún se va a poner más agresivo. But remember what Paul said, Pero recuerden lo que dijo Pablo. where there is much sin, Donde hay mucho pecado,
there's much more grace. Sobreabunda la gracia. Much more grace to overcome the sin. Sobreabunda la gracia para vencer el pecado. There's no sin, no amount of sin greater than God's Christ's power. No hay un pecado más grande que el poder de Dios. Another word for grace, God's grace, is God's power. Otra definición, otra palabra para describir la gracia de Dios es el poder de Dios. His active power. Su poder activo. That comforts me. Y eso trae confort y There's aliento. no amount of evil that God cannot overcome No hay suficiente mal que Dios no pueda vencer, because his power is divine and infinite. porque su poder es divino e infinito. That's true in our own personal lives as well. Y es una verdad también para nuestras vidas personales. And so Moses was simply the writer, the recorder of God's word to him. Entonces Moisés, quien fue, es el que registró esa palabra de Dios que Now, reveló a su what vida. makes the first book so remarkable? Lo que hace que el primer libro sea tan remarcable It's the first written history record. es porque es el primer registro histórico. It was 1500 before Christ. Era 1500 years. 1500 años antes de Cristo. There was nothing preserved before 1500 years before Christ. Entonces no había nada que hubiera sido preservado antes de We Jesucristo. have archaeology, Tenemos la arqueología, we have cave pictures, entonces tenemos pinturas de but cuevas, no book written before Moses' book. pero no hay libro antes del libro de Moisés. So you have to think, well, the stories the Greeks wrote in 500 BC, Entonces ustedes tienen que pensar que estos libros que escribieron después de Cristo, their philosophers, Plato and Socrates, who didn't write, but Plato wrote about Socrates, estos filósofos de Sócrates, ellos lo que escribieron came about 400 years before Jesus. vino 400 años después de Cristo. But Genesis came 1500 years before Jesus. Pero Génesis vino 1500 años antes de Cristo. And so what comes first and what is most complete and truth based on truth, revelation from God. Entonces es algo que es una revelación que viene de Dios, algo que es real. So history writing doesn't begin with the Greeks. Entonces la historia, los registros históricos no vienen de los It griegos. begins with Moses. Esto inició con Moisés. The second idea, the second idea, of course, is the fact that it's a story. Biblical origin of history is God. Entonces la segunda idea que tenemos es que el origen es Dios. The biblical purpose of history. El propósito bíblico de la historia. So now I know what I teach. Entonces ahora ya sé qué enseño. I know where the subject came from. Ya sé de dónde viene la materia. Now I want to know, why am I to teach it? Entonces ahora debo saber por qué enseñarlo. Why are the students to learn it? ¿Por qué los estudiantes necesitan aprenderlo? You know, in Psalm 78 gives us the ideas. Entonces en Salmo 78 nos da unas ideas. And when we study history, we are really studying dark sayings of old. Entonces cuando estudiamos la historia estamos viendo dichos del pasado. Dark because they are over with. Y entonces son dichos oscuros porque son que ya sucedieron. Happened before we were born. Porque sucedieron antes de que nosotros naciéramos. So we are ignorant of it. Entonces somos ignorantes a ello. So how are we to learn history? Entonces, ¿cómo debemos de enseñar y aprender historia? Learn of the old things Primero debemos aprender de las cosas antiguas, from our ancestors. de nuestros ancestros. And the ancestors pass it down to the next generation. Y entonces los ancestros lo pasaban a la siguiente generación. And God directs parents to teach their children the things they don't know about the past. Y entonces Dios le dijo a los padres que debían enseñar a sus hijos las cosas que sucedieron. They know about these things because their fathers taught them. Entonces ellos conocían estas cosas porque sus padres se las enseñaron. And all the way back. Todo el camino atrás. Why? ¿Por qué? Because God says, I want the generations to come Porque Dios dijo, quiero que las generaciones lleguen to praise the Lord, not man. y que ellos adoren a Dios y no al hombre. To praise the Lord for his preservation, Que adoren a Dios porque fue quien los preservó, for his blessings, por sus bendiciones and to see the Lord's power, y para ver entonces el poder de Dios,
to see the works, to remember the works of God para recordar las obras de Dios by His power, por su poder, and not only in their family but in their y nation. no solamente en sus familias, sino en sus nación. Because we want to remember God's wonderful works. Porque nosotros queremos recordar las grandezas y las maravillas de Dios. They're wonderful because they're beyond our imagination. Son maravillosas porque van más allá de nuestra imaginación. They're beyond our human ability. Van más allá de nuestra habilidad humana. All life is miraculous. Toda la vida es milagrosa. And you can detail those works in your own nation. Y ustedes pueden detallar estas obras en su propia nación. And the children can reflect upon God's working in their personal histories. Y entonces también los niños pueden ver esto en sus vidas personales, como Dios trabaja. And he also says that he has a testimony not just in Israel. Entonces él habla de que él tiene un testimonio no solamente en Israel. He has a witness of himself in every nation. Él tiene un testigo de sí mismo en cada nación. And when we study archaeology, Cuando nosotros estudiamos la arqueología, dig in the earth for the ancient tools and ancient artifacts, cuando cavamos en la tierra para encontrar estos artefactos de los antiguos, and we go to the libraries y cuando vamos a las bibliotecas, and the writings of the past scholars, y cuando vemos los escritos de las personas que eran de la antigüedad, there will be records, vamos a encontrar récords, evidence registros, of evidencias God's wonderful works de las maravillas y de las obras de Dios in your own nation. en sus propias naciones. In some of you may understand that in the calligraphy of Chinese writing, Entonces algunos de ustedes entienden que en la caligrafía de la escritura china, they don't have an alphabet, they had pictorial writing. ellos no tienen alfabeto, ellos tienen pictogramas. And in their pictorial writings you see scripture. Y allí es donde ustedes ven la palabra de Dios, las escrituras. They lost the meaning of the pictures, Ellos ya han olvidado el significado de estas pinturas, but they de estas imágenes. they're spiritual pictures. pero son imágenes espirituales. And you can go further into that. So they write and memorize these strokes of calligraphy. Y with- podríamos ir más profundo en esto, y ellos escriben y dibujan estos pictogramas, and don't realize that there's a testimony of God's word in their own writings. pero ellos ni siquiera se dan cuenta de que la palabra de Dios está reflejada en sus escrituras. And as they forgot God, they forgot the meaning of their own writings. Y como han olvidado a Dios, han olvidado el significado de su escritura. And so he says that there is a witness. There was a witness in Abraham's day. Entonces él dice que había un testigo en la época de Abraham So there was no excuse for going into idolatry. para que entonces no hubiera excusa de ir a la idolatría. They simply rebelled Simplemente se rebelaron, according to the knowledge they had originally. de acuerdo con el conocimiento que ellos ya tenían. They refused God's laws Ellos se rehusaron a las leyes de Dios and made up their own laws, y ellos crearon sus propias leyes. made up their own gods to worship and serve. Ellos hicieron sus propios dioses para adorar y servir. So their history will tell you they left God. Entonces su historia les va a mostrar cómo ellos dejaron a Dios. These nations don't exist anymore. Estas naciones ya no existen. When they left God, they were heading for self-destruction. Cuando ellos dejaron a Dios, ellos estaban caminando hacia su propia autodestrucción. Abraham knew just enough Abraham sabía lo suficiente that when to hear the voice of God, para que cuando escuchó la voz de Dios and God said, "Get out." y Dios le dijo, sal, There wasn't anyone else that would go with him. no había nadie más que iría con él. And so this is evidence that every nation must have had the original understanding of one God. Entonces, esta es una prueba de que como cada nación debe tener esa idea de un solo Dios. God gave the nations the prophets. Dios le dio a las naciones los profetas. Daniel in Babylon. Daniel en Babilonia. And so you can study these ancient nations, that there was a witness of God's laws in every nation, pagan Entonces, nation. ustedes pueden estudiar la historia de estas naciones y ver cómo había un testigo de Dios en cada una de ellas. So each generation must remember. Entonces, cada generación debe recordar. And when we forget to teach history, Y cuando nosotros olvidamos enseñar historia, then the memory is wiped clean. entonces se borra la memoria. And the generation
that is present will be ignorant of God's wonderful works. Y entonces la generación presente va a ser ignorante a las obras de Dios. Humanism hides God's works El humanismo oculta y esconde las obras de Dios to replace God's work with man's work. para reemplazar las obras de Dios con las obras del hombre. So you begin with their children, Entonces inicias y empiezas con los niños, year after year. año después de And año. what is the purpose, the end product of teaching history to the generation? Entonces, ¿cuál es el resultado de enseñar historia a las They generaciones? will set their hope in God, not in man. Que ellos tengan su confianza en Dios y no en los hombres. And this is what is happening. People are now setting their hope in the experts, in the supermen, Y esto es lo que está sucediendo ahora. Las personas tienen su confianza en los expertos, who are the superpowers, en los que tienen el superpoderes, instead in the supreme one true God. en lugar de tener su confianza en el Dios supremo. Trust in God to bring good out of evil, Entonces confíen en que Dios va a traer algo bueno de lo malo, out of sin. algo bueno del pecado. Remember, the definition of hope is this: Recuerden que la definición de esperanza es esto, the expectation of good. es esperar lo bueno. When people are robbed of hope, Entonces cuando la gente ya no tiene esperanza, hope of anything good to come, esperanza de que cualquier cosa buena va a venir, they don't want to live anymore. entonces ya no quieren vivir, They get despondent, depressed, se deprimen and suicidal y entonces cometen suicidio, because they don't have any hope in man anymore. porque entonces ya no tienen esperanza en el hombre. And they knew who God was, Ellos sabían quién era Dios, that He is the one who does wonderful works for us. que Él hace maravillas para nosotros. I'm reminded again of what Joseph said to his brothers Entonces recuerden de nuevo qué fue lo que le dijo José a sus hermanos. when they sold him and not killed him, but sold him instead Cuando no lo mataron, sino que lo vendieron to Egypt. a Egipto, So you meant evil. entonces Él les dijo, ustedes han cometido That was your maldad. intention. Esa era su And intención. God permitted you to do your evil. Y Dios permitió que ustedes hicieran el mal. But God permitted that because He meant something good to come from it. Pero Él lo permitió porque Él va a hacer que algo bueno venga de todo esto. He could forgive them Él pudo perdonarlos because it was from God that he was sold. porque fue Dios quien permitió que Él fuera vendido. That is a remarkable way to think. Esto es una idea y una manera de pensar muy importante. So not to forget the works of God, Entonces, no olvidar las obras de Dios. because God knows we are easy to forget Him Porque Dios sabe que para nosotros es fácil olvidarlo. because He's invisible, Porque Él es invisible. and man is a person of senses, Y el hombre es una persona de not sentidos, first spiritual. no espiritualmente. But this truth is a spiritual truth Pero esta verdad es una verdad espiritual about an invisible God acerca de un Dios invisible who is greater than anything physical. que es más grande que cualquier cosa If we física. could plant that idea about God and how He works in history in the world, then we can go confident into the future. Entonces, si nosotros podemos sembrar esta idea de Dios y del mundo, entonces podemos ir confiados al futuro. Again, it is to improve our knowledge of God, De nuevo, esto es para incrementar nuestro conocimiento to de Dios, strengthen our trust and belief in Him. para que se fortalezca nuestra confianza y nuestra fe en Él. Everything else weakens it. Todo lo demás solo la debilita. One of the remarkable things I read in the Declaration of Independence, Entonces, algo remarcable que yo puedo leer en la Declaración de Independencia, God miraculously produced that document. Dios milagrosamente fue quien produjo este documento. He brought it out of the scriptures Él lo sacó de las Escrituras through John Locke, a través de John Locke, who read the scriptures. quien leyó las Escrituras. So we have the Bible, Entonces tenemos la Biblia, we have John Locke, tenemos a John we Locke, have the Declaration of Independence, tenemos la Declaración de Independencia then we have the Constitution, y entonces tenemos la Constitución. and then the American people forget. Y entonces tenemos a los americanos que la olvidaron. But we have the document. Pero tenemos los You see? documentos, The ¿ven? document is for all nations, Los documentos son para todas las not naciones, just for the United States of no America. solamente para los Estados Unidos de América. How do I know that? ¿Cómo yo sé esto? Because in the document it says all men.
Porque en este documento dice todos los hombres are created by God son creados por Dios and are entitled to, and He's given them inseparable rights. y Dios les dio derechos inalienables. These rights are from God, Inalienables. Estos derechos son de Dios, not from kings, no de reyes, not from government. no de gobiernos, Right, they're from God. vienen de Dios. And government is only to make sure these are protected, Y el gobierno solamente debe encargarse de que estos derechos sean protegidos, to judge anyone that would harm anyone else in their life, their liberty, and their property. para juzgar a aquellos que hacen daño a otra persona en su vida, en su libertad y en su propiedad. That has to circulate in our hearts and minds until we are confident to proclaim these things. Y esto debe de circular en nuestra mente y en nuestro corazón hasta que nosotros podamos proclamar estas verdades. But in the declaration, Pero en la declaración there are three ideas about God. hay tres ideas de Dios. And this declaration is supported by three ideas of God. Y esta declaración se sostiene y es respaldada por tres ideas de Dios. These are the ones I mentioned yesterday Y that are son las que fundamental. yo les mencioné ayer, que les dije que son fundamentales. In the second paragraph, He is the creator. En el segundo párrafo, Él es el creador. Very few will read the last paragraph. Muy pocos leerían el último párrafo. But in the last paragraph, they refer to God as the supreme judge of the world. Pero en el último párrafo, ellos se refieren a Dios como el juez supremo del mundo. God is the one who judges us all. Dios es quien nos juzga a todos. And so they bring their case before God, Entonces ellos llevan su causa a Dios, not before the king. no al rey. And the last sentence, Y la última oración, the signers knew los que firmaron that sabían, they were now the king's outlaws, entonces que ya estaban fuera de las leyes del that rey, their lives were in danger. que ahora sus vidas estaban en peligro. And they said with a firm dependence and reliance Y ellos dijeron que con una fe y creyendo on divine providence, en la providencia de Dios, we pledge our lives. entregamos y cedemos a nuestras So vidas. those three ideas of God Entonces estas tres ideas de Dios will support your nation. son las que deben mantener a sus naciones. These are not Baptist ideas. Entonces no son ideas bautistas. These are not Assemblies of God ideas. Entonces no son solamente para encajar These are a not Dios. Presbyterian No ideas. son presbiterianas. All denominations can agree who God is. Todas las denominaciones pueden llegar a un acuerdo de realmente quién es They're Dios, biblical ideas. a las ideas bíblicas. So that cuts through all of our denominations. Y entonces esto va más allá de todas nuestras denominaciones. That's the wisdom of God. Y esa es la sabiduría de Dios. When we remember, we won't leave God. Recuerden que no dejaremos a Dios. I suppose when we forget, Yo supongo que cuando olvidamos, we forsake. entonces somos olvidados. And so that's why we remember, so we will not forsake God. Entonces por eso es que no podemos olvidar a Dios. Again, the foundation of our study, primary Entonces, study, de nuevo, el fundamento de nuestro estudio, the fourth idea en la cuarta idea, is nations. tenemos naciones. Now, I opened up Genesis where nations began. Entonces yo voy a Génesis, que es donde las naciones empezaron. And in Acts chapter 17, En Hechos 17, Paul preaches to affirm once again entonces Pablo predica para afirmar nuevamente that God who made the world que Dios, quien hizo el mundo, has made from one humanity, ha hecho de uno a la humanidad, from one blood, de una sangre, all the nations of mankind. todas las naciones del ser humano. You can't get past that Y tú no te puedes pasar de esto, because that's God's will for the nations. porque esta es la voluntad de Dios para las naciones. But notice that it's one humanity. Pero entonces noten que es solo una humanidad. It's not about cultures. No se trata de culturas. It's about what is true for one nation is true for all nations. Se trata de lo que es verdad para una nación, es verdad para todas las naciones. Because there is no difference between us. Porque no hay diferencias entre We're nosotros. all made in the image of God. Todos somos hechos a la imagen de Dios. And so we're all to obey God. Entonces todos debemos obedecer a Dios. We're made to obey Him. Somos hechos para obedecerle a Él. Because we are in His image. Porque somos hechos a su imagen. We also speak of events. También hablamos entonces de los eventos. These are things that rise up
that happen. Entonces son cosas que se levantaron y que sucedieron. Events are not the cause of men. Entonces los eventos no son las causas del hombre. That's evolution. Eso es evolución. Events are things that appear and are circumstances. Los eventos son cosas que aparecieron, circunstancias. Events come from individuals. Los eventos vienen de los individuos. God rose up key individuals for Colombia Dios tiene individuos claves para Colombia, to bring God's laws into Colombia. para que la ley de Dios llegara a Colombia. So he had to have men and women who are obedient to God to bring that about. Entonces él necesitaba hombres y mujeres que fueran obedientes a Dios para que esto sucediera. Your generation is raised up Tu generación to bring about the restoration of Colombia, está para que sea levantada y traiga una restauración a Colombia, to overthrow socialism. para acabar con el socialismo. And you need to be equipped to do that, Y necesitas estar equipado para hacerlo. prepared to do that, Debes prepararte para hacerlo. and able to do that, Y debes de ser capaz de hacerlo, and willing to do it. pero también dispuesto a hacerlo. And generations past have not been willing, Y las generaciones pasadas no han tenido la voluntad de or they have hacerlo, not been made ready to do it. o no se les ha preparado para que lo hagan. If these truths are biblical, Si estas verdades son bíblicas and you understand that they are biblical, y tú entiendes que son bíblicas, you have less excuse than the previous generation. entonces tú tienes menos excusas que las generaciones pasadas. So you will account for what you have because you have more than the generation before you. Entonces tú debes de dar cuentas de lo que ahora tú tienes porque tienes más que las generaciones antes de ti. If you are sincere Si tú eres sincero to obey God in all things, en obedecer a Dios en todas las cosas, you must consider these governmental and historical principles. debes de considerar estos principios gubernamentales e históricos. You're not here to play away your time, Entonces tú no estás aquí para entretenerte y hacer algo con tu tiempo, to follow your will, para seguir tu voluntad, but to advance God's gospel pero para que avance el Evangelio de Dios, in such a way that it will change nations. de manera que cambie a las naciones, But your nation first. pero primero tu nación. So the events come from individuals, Entonces los eventos vienen de individuos, and nothing will happen until God has a generation or individuals who will obey him in these areas. y nada va a suceder hasta que Dios tenga individuos que le obedezcan en estas áreas. And that's why he said, go to the nations Y por esto es que él dice, ve a las and naciones teach them how their nation can be obedient. y enséñales cómo su nación puede ser obediente. And we will discuss those laws for nations soon. Y vamos a discutir estas leyes para las naciones Identify. pronto. They're not difficult. No son difíciles. Events. Y eventos. Now, Ecclesiastes chapter 3 gives us a hint Entonces Eclesiastes 3 nos da una idea that events come in sequence. de que los eventos vienen en secuencia. There is an order to events, Hay un orden en los eventos, just like seasons of the year. así como hay temporadas en el año. Now, you only have 2 seasons, Ustedes right? solo tienen 2 estaciones, But the seasons dictate the work of the farmer. pero por ejemplo, las estaciones determinan el trabajo de un granjero. So there are seasons in a nation's history, Y también hay temporadas y estaciones en la historia de las naciones, just like there are seasons in your personal life. así como también hay estaciones en sus vidas personales. In your physical life, En sus vidas físicas, I submit to you that the Bible says you have 4 seasons. yo puedo ver en la Biblia cómo nosotros tenemos 4 etapas. You have infancy, Tienen la infancia, you have childhood, la niñez, you have youth, juventud then you have adulthood, y adultez. then we die. Y morimos. That's the complete life. Pero entonces aquí tenemos una vida completa. And every life has a purpose. Y cada vida tiene un propósito. And when your purpose is finished, Y cuando terminaste tu propósito, then you will be taken from this life. entonces se te va a tomar de esta vida. So some have earlier, shorter lifespans Entonces hay algunos que tienen una vida más than corta someone else, que otras personas, but they're living for a purpose. pero están viviendo con un propósito. So we will address those stages this week as well, so you know where you are. Entonces también vamos a hablar sobre estas etapas de la vida para que ustedes sepan en cuál están.
just because you have an adult body Solo porque tú tienes un cuerpo de adulto, doesn't mean you're an adult. no quiere decir que eres un adulto. Okay, so there's certain requirements to move from one event in your life to the next. Entonces hay ciertos requisitos para moverte de un evento de tu vida al siguiente. So Jesus came just when he was supposed to, Jesús vino cuando Él debía de venir, in the exact time and moment. en el momento y el tiempo exacto. God is never early nor is he late. Dios nunca está ni más temprano ni llega tarde. You know, it's like a train that will not stop. Es como un tren que no va a parar, It goes on continúa, without any obstacle. sin ningún obstáculo. So God sent his son in the fullness of time. Entonces Dios envió a su Hijo And that's true for every event that happens in the history of the en world. el momento correcto, y esto es verdad para los eventos de cualquier nación de la historia. Okay, after the break, we will deal with a little more detail of nations and events. Entonces después del el descanso vamos a hablar con lo que tiene que ver con naciones y eventos.